Cristo. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Por favor, en su Biblia y en el tiempo que tenemos para poder analizar o que Dios nos mueva y nos motive a través de esta escritura de Marcos 12, del 28 al 34. Amén. Le pido que ponga atención para poder aprovechar el tiempo lo más que podamos en el nombre del Señor, por favor. Marcos 12, 38 al 24 nos dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y en esta mañana, continuamos leyendo en el verso 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Amén. Quedémonos ahí, después seguimos el resto, pero es importante que hagamos un poquito de historia rápidamente, ya que, como lo leemos aquí, hermano, Jesús está en un momento donde es atacado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes puntos doctrinales. Si usted tiene ahí Marcos 12 abierto en su Biblia, usted va a encontrar que en el verso 13 ellos trataron de atraparle con alguna palabra, no lo pudieron, de dar a César lo que es del César, todo el diálogo que está ahí en esos versículos. En ese mismo capítulo 12, en el verso 18, vinieron con la trampa de la resurrección, si unos creían en la resurrección, otros no. Y al final llegamos al versículo 28, donde le hacen la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Hay que notar, hermanos, cómo la gente se acerca a Jesús de diferentes formas y con diferentes inquietudes y diferentes intenciones también. Este escriba se acerca a Jesús y él sabía que Jesús había respondido bien en todo lo que le habían preguntado, que está narrado en Marcos capítulo 12. Y había respondido bien. Él mismo viene y le dice, sabía que Jesús había respondido bien. En estos versos que vamos a leer en esta mañana, con el tiempo que tenemos de desarrollarlos, también vemos el carácter de este hombre, porque aparentemente este hombre, este escriba que se acerca, pues tenía un buen corazón. Era un religioso, lógicamente, de su tiempo, pero tenía un concepto muy diferente de Jesús. Como lo puede ver hoy en día, mucha gente que son muy buena gente y que creen en el Señor, pero no practican, no son practicantes. Sencillamente creen en el Señor como una solución, o como Dios, que es bueno, Dios es amor, etcétera, etcétera, pero no son practicantes. Y Jesús va a demostrarnos en este texto que hay una diferencia muy enorme entre saber, creer y practicar. Porque hay que entender eso nosotros los cristianos. Hay cosas que sabemos. Por ejemplo, Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: maestro, sabemos que viene de Dios. Y el Señor ni siquiera le contesta, ¿verdad? Y así había mucha gente que se acercaba al Señor. Sabemos, conocemos, oímos. Y así hay iglesias evangélicas donde hay un montón de gente, o familia de uno, o conocidos de uno, que conocen, saben del Señor, pero de ahí no pasan. Y aquí el Señor va a demostrar que la práctica es muy importante. Por eso se llama el gran mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y lo está preguntando un escriba. Y recuerde que los escribas
La palabra escriba, como lógicamente le puede sonar a usted, es un escribiente, es una persona que escribe. Eran las personas que copiaban el Antiguo Testamento. Era la gente que sabían cuántas letras tenía el Antiguo Testamento en hebreo, cuántas comas, cuántos puntos, cuántas íes. O sea, era un conocimiento increíble lo que tenían. Así que no era ningún ignorante el que se acerca al Señor, era una persona que conocía. Dice, acercándose uno de los escribas, verso 28, que le había oído disputar, o sea, que había estado en la disputa de dar a César lo que es de César y la resurrección, lo que está en Marcos 12, que acabo de recitarle al principio, decirle. Así que él sabía muy bien que el Señor había respondido excelentemente. Dice en el verso 28, que se tiene ahí en su pantalla, y en su Biblia también. Y sabía que les había respondido bien. Él sabía que Jesús estaba en la razón. Él sabía que Jesús estaba en lo correcto. Este hombre sabía que Jesús lo que estaba haciendo era correcto. Y por eso dice, él sabía que le había respondido bien. Sin embargo, hay veces la gente, aunque sepa lo correcto que tiene o tenemos que hacer, no lo hacemos. Y queremos seguir explorando, buscando, o tentando al Señor. Y este hombre le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yo le puedo asegurar, porque era un escriba, que este hombre sabía perfectamente lo que estaba preguntando. Él no estaba preguntando nada extraño. Él no estaba preguntando nada que él no supiera. Él sabía perfectamente lo que estaba preguntando. Pero entró en el mismo juego de los demás. Entró en el mismo juego del mundo, de las personas que saben o sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, o no lo hacen. Y este llega y le dice, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús, en el verso 29 en su Biblia, y lo va a ver usted ahí en su pantalla también, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Jesús empieza en el meollo de la problemática que hoy puede existir en el mundo y puede existir hasta en nuestro corazón. Primero que dice, oye Israel. Y no le está diciendo a él, oye, escriba, es para ti lo que voy a decir. Oye Israel. Y él está citando el libro de Deuteronomio, lógicamente, en el Antiguo Testamento, y él dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sabe cuántos mandamientos tenían los judíos? Tenían 623 mandamientos. Nosotros tenemos 10. Ellos tenían 623. Habían hecho de la religión algo terrible. Habían hecho de su sistema de creencia, hermano, un asunto complicadísimo. Y tenían 600 y resto de mandamientos. Y este hombre, aunque inocentemente da la apariencia, le pregunta cuál es el primer mandamiento. Y Jesús le dice, el primero para Israel, para usted y para mí, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso tenemos que entenderlo, porque la misma sociedad del Señor Jesucristo es la misma sociedad de nosotros hoy en día. La gente puede decir, bueno, en el tiempo de Jesús no había internet, no había televisión, no había tanto pecado como ahora. Vea, hermano, yo con todo respeto se lo digo en esta mañana, eso es ignorar la historia. Cuando uno estudia la historia del Nuevo Testamento se da cuenta, hermano, que en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, la vida diaria, cotidiana, valga la redundancia, era pecaminosa en gran escala como la es la nuestra de ahora. Lo que ha cambiado es la tecnología, sí, pero déjeme decirle una cosa, el corazón del hombre no. Por eso es que el corazón del hombre tiene que ser cambiado por Jesucristo. Si Jesús no cambia o no le permitimos a Jesús
cambiar nuestro corazón, hermano, estamos en la misma condición de la gente de hace 2000 años, 5000 años o 6000 años atrás. Porque el problema del hombre no es el adelanto científico, no son las tecnologías, es el pecado del corazón del hombre. Y entonces Jesús le dice a este hombre, ¿sabes cuál es el primer mandamiento? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y de un solo tajo el Señor le quita el concepto a este hombre que ya lo sabía, pero tal vez estaba confundido, de que no hay dioses, ni diosas, solo hay un Dios todopoderoso. Por eso Él le dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno. Imagínese. Y uno se pregunta, pero si este hombre tenía que saber esa respuesta. Por supuesto que la sabía. ¿Usted cree que nuestra sociedad no la sabe? ¿Usted cree que el mundo no sabe que solo hay un Dios todopoderoso? Solo basta ver un amanecer, solo basta ver las montañas, solo basta ver la naturaleza, solo basta verse uno mismo. Cuando usted pone su mano así y da vuelta, hace 56 movimientos en esto. Solo aquí para arriba hace 56 movimientos, hay 56 cosas que se mueven aquí. Eso no es producto de la evolución. Usted puede ver una vaca comiendo pasto, hermano, y da leche blanca. Lo lógico era que diera leche verde y se madurara, pero da leche blanca y comiendo pasto verde. Eso no es producto de la evolución. Y a veces la gente quiere idear dioses, crear dioses y diosas, hermano, para quitarle el lugar al Señor. Hoy día, hermano, hay muchos dioses que le están quitando el campo al Señor. Muchos. Y hay cristianos que están envueltos en esos dioses, hermano, del materialismo, del deleite, de los placeres, de muchas cosas, hermano, que hacen a la gente alejarse del Señor. Y no le hacen estar firmes en el Señor, sino que les hace alejarse del Señor. Y el Señor de una vez le dice oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es una gran pregunta y es una gran respuesta. Solo hay un Dios todopoderoso. Que nosotros creemos en la Trinidad, sí, creemos en la Trinidad, porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelados desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, siendo uno. Y si usted es un problema de la Trinidad, déjeme decirle, si usted ha tenido un huevo en la mano, usted tiene un huevo en la mano y tiene una sola cosa en la mano, pero tiene tres cosas en la mano, no solo una. Porque cuando usted coge un huevo, aunque es un huevo, tiene tres cosas en su mano: clara, yema y cáscara. O sea, tres cosas en uno. Pero es un huevo, pero tiene tres cosas. Igual que el agua, igual que muchas cosas más. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es la respuesta que el Señor le da a este hombre. No hay dioses, no hay nada más. Y lo que le está diciendo el Señor a este hombre religioso, como lo dicen los religiosos de las iglesias también, es que nosotros no podemos quitarle el lugar a Dios. Otras cosas en el lugar del Señor. Y a veces el Señor no ocupa el primer lugar en nuestros corazones, no lo ocupa otro lugar. A veces el tercero, el cuarto, el quinto, a veces no sabemos de dónde está. Hay veces, hermano, cuando una persona tiene una urgencia, una necesidad, hermano, tiene que escarbar en su corazón para ver dónde está Dios, en qué lugar lo puso, porque no es su prioridad. No es su primer lugar. Y por eso él le responde, el Señor sigue hablándole y le dice, y amarás al Señor tu Dios. Y nombra 4 cosas que todos los seres humanos tenemos. 4. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Note bien, es un solo mandamiento. El Señor es uno solo. Y a ese Señor hay que amarlo de 4 formas interesantes. Mejor dicho, no de 4 formas. Porque somos uno. Usted es uno, yo soy uno. Pero nombra 4 cosas que usted tiene y yo tengo.
tenemos corazón, tenemos alma, tenemos mente, tenemos fuerzas. Y Él no le está diciendo a este hombre, ama al Señor con un pedacito de tu corazón, ama al Señor en tu mente cuando puedas, ama al Señor con tu alma cuando se te ocurra, ama al Señor con tus fuerzas cuando tú lo desees hacer. Y Él no dice eso. Note bien, Él no dice eso ahí. Usted lo tiene en su Biblia. Debería traer un lápiz y subrayar en su Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. Es del corazón donde mana la vida. Y a veces ese corazón no está en el Señor. A veces el corazón está lejos del Señor, muy lejos. Está en cosas, no está en el Señor. Y ese corazón, hay veces, vuelvo a repetir, vuela lejos del Señor, camina lejos del Señor, no está cerca de Él. Y cita la segunda parte de nuestro cuerpo y toda tu alma. El alma son los sentimientos, las emociones, esa parte que lloramos, sentimos dolor interno que no es el cuerpo, esas heridas que se producen en el alma de las personas que muchas veces no permiten que Dios las sane y pasan toda la vida con heridas muy graves en su alma, porque fueron heridos cuando niños o cuando adolescentes o aún adultos, o están sufriendo agresión o qué sé yo, están pasando situaciones muy difíciles. Y el Señor dice, ámame con tu alma. Porque la Biblia dice que cuando Jesús vino, Él vino a hacer dos clases de sanidades. Eso está en la Biblia. Él vino a sanar toda enfermedad del cuerpo y vino a sanar toda dolencia del alma también. ¿Sabía usted? Hay veces la gente pasa años con dolores en su alma terribles, con angustias terribles que adquirieron en su niñez o adquirieron en algún momento de su vida. Y ahí están, haciéndole daño, creciendo. Les es difícil algunas veces mantener una relación con una persona, formar una familia, ser estables en la economía, ser estables en las emociones, ser estables en la puntualidad, ser estables en muchas cosas. Y no se dan cuenta que hay un problema en el alma, un problema muy serio. Hay un problema ahí que está dañándole todos los días cuando se levanta hasta que se acuesta. Porque el alma no está amando al Señor. A veces el alma está amando sus dolores, sus angustias. Usted sabe que hay gente que ama con su alma su dolor. Es algo así como una especie de masoquismo espiritual. Ama su dolor, no quiere entregárselo al Señor Jesucristo. Sufren, pero no quieren entregárselo. Y hay dolores en el alma, hermano, que tienen que ser entregados al Señor. Y podemos orar y podemos untarle aceite, podemos hacer todo lo que queramos, pero si usted no toma la decisión no pasa nada. Porque si usted no quiere, no pasa nada. Es un domingo, eso hablaremos aquí de lo que Dios no puede hacer. Y dice que con toda tu alma, y luego va a una parte interesante, y con toda tu mente, que es la parte de que metemos, que ponemos en nuestra mente, que hay en nuestra mente, que se mueve dentro de nuestra mente, que leemos, que vemos, que produce en nuestra mente. Recuerde que lo hemos hablado otras veces aquí, una mente desocupada es un taller del diablo. Una mente que no produce nada es un taller del diablo. Muchas malas cosas en este mundo han surgido por personas que no tienen nada que hacer, se sentaron a ver qué maldades hacen. Y crearon maldades en su mente. Porque se ponen a pensar. Y a veces el pensamiento no es bueno, es un pensamiento negativo, es un pensamiento dañino que golpea a la persona y a otras personas también. Y cuando el Señor dice que lo amemos con la mente, hermano, es que hay que ver qué le echo yo a mi mente, qué pongo en mi mente, qué deposito en mi mente para que produzca algo bueno. Y por eso el Señor dice que leamos la Escritura, que leamos la Biblia. La Biblia no es un libro dominical. Hermano, la Biblia no es un libro de escuela dominical.
ni es un libro de jueves en la noche, o el día que haya un estudio bíblico, ni de célula, ni de nada por el estilo. A veces la gente cree que la Biblia es un libro de domingo, hay que traerlo a la iglesia porque es la costumbre evangélica, hay que traer un libro y hay que traer la Biblia, por supuesto. Pero por eso el Señor dice que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y nos manda a escudriñar las Escrituras, nos manda a leer las Escrituras. Y no de vez en cuando, ni versiculitos ahí, uno por aquí y otro por allá, hermano, porque a veces en la mente de algunas personas es como una olla de carne. Y usted sabe lo que es una olla de carne: un pedazo de yuca, un pedazo de plátano, un pedazo de elote, un pedazo de esto, un pedazo del otro. Es una comida tan variada, con diferentes elementos, hermano, que a veces la gente cree que la Biblia tiene que leerse de esa manera. Voy a leer un pedacito de aquí, otro pedacito de allá, otro pedacito por aquí, y al final de cuentas lo que hay en la cabeza es un montón de versículos que no tienen a veces ninguna conexión. Por eso es importante dónde está nuestra mente. Y luego el Señor pasa a decir: con todas tus fuerzas, como usted lo ve en su Biblia, en el verso 30 de Marcos 12. Con todas tus fuerzas. Hay un momento en la vida de todos nosotros, hermano, en que las fuerzas se agotan, nos debilitamos, nos agotamos, etcétera, etcétera. Hay un momento en nuestra vida que tenemos fuerza para hacer de todo, pero hay un momento en que, aunque no queramos, nuestro cuerpo ya no va a ser el mismo. Nuestras fuerzas no van a ser lo mismo. No es lo mismo cuando usted tiene 30 años y usted piensa que usted es dueño del mundo y que puede hacer y deshacer lo que usted quiere, a cuando uno llega hasta donde yo he llegado. Y otros han llegado aquí también, y más. Es muy diferente. A veces las fuerzas se dan a lo equivocado. A veces la gente hace cosas con su fuerza y la da a lo equivocado. La Biblia dice: no des tu fuerza al enemigo. Está en el libro de Proverbios. No des tu fuerza al enemigo. Y a veces la gente da sus fuerzas, hermano, a lo equivocado, a lo malo, a lo que no es. Y cuando pasa el tiempo se da cuenta que perdió tiempo, que perdió mucho tiempo. Y no se puede recuperar. Es irrecuperable. Por eso cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tu mente y con todas tus fuerzas, está diciendo: si no lo amamos así, hay cosas que llegaremos, vamos a llegar a aprenderlas, por supuesto, pero vamos a llevar un proceso muy doloroso algunas veces. Y a veces vuelvo a repetir: la fuerza que yo tengo se la doy a otra cosa que no es la del Señor. Y qué bueno es que usted pueda decir: Señor, yo te doy mis fuerzas. Y cuando habla de tus fuerzas, habla de tus fuerzas, de lo que usted y yo podemos hacer con la fuerza natural, vital de cada uno de nosotros. Y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta, hermano, que estamos equivocados. Y Dios quiere diferente. Yo quiero que usted mire este pasaje, Isaías 44, 6 al 8, aunque está ahí en su pizarra. Le aconsejo que lo busque en su Biblia también. Isaías 44, 6 al 8. Aunque usted lo vea en su pantalla, búsquelo en su Biblia. Porque ese es el Dios que nosotros creemos. Es el Dios todopoderoso. El Dios que no acepta competencia. Porque Él es único, creador, Señor, dueño de todo. Dice en el versículo 6, 7, 8 de Isaías 44. Así dice: lea, hermano, perdone que haya interrumpa. Lea las palabras, no el paquete. No sé si he tratado los jueves de enseñarles o que compartamos, hermano, de que cuando uno lee un texto, hermano, lea las palabras. Lea lo que cada palabra está diciendo. Si usted lee el paquete entero, a veces no va a ver todo lo que hay dentro de este paquete. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Aunque los hombres queramos inventar dioses, no hay otro Dios. Dice en el verso 7, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene, lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. Yo te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino uno. No hay fuerte. Y en forma interesante en el idioma original, no conozco ninguno. Ese es nuestro Dios. A veces nosotros creemos o dudamos de Jesús como nuestro Señor. A veces la gente duda, tiene temor del Señor, hay gente que no confía en el Señor, hay gente que no se consagra al Señor, hay gente que coge esto en vacilón, hay gente que dice esto es para los viejos, ¿de verdad? Resulta que la muerte no es para los viejos, la muerte es para todo el mundo. Resulta que la salvación no es para los viejos, la salvación es para todo el mundo. Entonces no hay una diferencia para Dios, no hay algo que Dios pueda decir, bueno, esto es solamente para unas personas exclusivamente. Nosotros tenemos que empezar a pensar en realmente quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿En cuál Dios creo yo? Porque si yo creo en el Dios que cree en mis amigos, mis amistades, mis familias que no son cristianas, hermano, estoy perdido. Si yo creo en el Dios que cree en mi abuelita, bueno, ya yo no tengo ninguna abuela, pero para decir algo, a veces nuestras abuelas no creen en nada, en una religión nada más. Si yo creo lo que creen algunas personas de amistades ahí en el mundo, estoy perdido. Crea lo que la Biblia dice. Porque el Señor sigue hablándole a este hombre y le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Yo creo que usted note la gramática, hermano, en español, porque es la misma en griego, esto es griego, originalmente esto fue escrito en griego y va a español después. Note bien, si usted está viendo esto, hermano, dentro de la gramática española, aquí hay algo que no calza, que no está bien. No está bien para nosotros, pero sí para el Señor. Leamos. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Note bien que donde dice no hay mandamiento mayor que este, hay un cambio gramatical muy extraño. Porque pasa del singular al plural. ¿En qué manera? No hay otro mandamiento, pero ¿no era que estaba hablando de los mandamientos? Y ahora dice, no hay otro mandamiento. Y entonces cierra el diálogo, mayor que estos. Entonces él resume toda la ley, todo lo que usted y yo podamos creer de la ley, en solamente un mandamiento. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Juan, en el Nuevo Testamento, en las cartas pastorales, en las cartas más adelante en la Biblia, dice, el que ama a Dios y aborrece a su hermano, no ama a Dios. Entonces sigue hablando lo mismo, un solo mandamiento. Si yo amo a Dios y no amo al prójimo, estoy mal, muy mal. Tengo que amar a los dos. O amo a Dios o amo al prójimo, no se puede. Tienen que ser los dos. Rápidamente, porque el tiempo, hermanos, vuelvo a repetir, se nos va. Dice en el verso 32-33, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad ha dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Note bien, rápidamente. Note bien quién está hablando estas palabras. Esto no lo está diciendo Jesús. Esto lo dice el escriba. Bien, maestro. Qué tremendo. Hay veces la gente como que pretendemos
ser más vivos que Dios, más inteligentes que Dios. ¿Verdad? Hay gente en las iglesias evangélicas que creen que son más inteligentes que Dios, son más capaces que Dios, y que creen que van más adelante que Dios. Y hay gente que cree que a Dios lo están agarrando de sorpresa, o que yo voy a hacer algo y que lo agarro de sorpresa. No, si Dios sabe la vida suya y mi vida, desde que estábamos en el vientre de la madre hasta el día que estemos en el ataúd, Él la sabe. Y no lo vamos a agarrar de distraído al Señor, téngalo por seguro que no. Y entonces este hombre se acerca y le dice, vea qué bien, vea lo que es ser, ¿cómo se llama la palabra? Bueno, piénselo usted. Bien, maestro, ¿verdad? Han dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y la madre le contó y repite lo que Jesús dijo. Nada más que agrega al final que todos los holocaustos y sacrificios. Y entonces encontramos a este hombre que viene y dice, maravilloso, estoy de tu lado. Eso es lo que le está diciendo. Estoy de tu lado. Y hay gente que, hermano, que no se quiere comprometer con el Señor, ni quiere caminar con el Señor, pero quiere estar al lado del Señor. Hay gente que no se quiere comprometer en nada al Señor, pero quiere estar al lado del Señor. Inclusive lo que el Señor hace es la voluntad del Señor. Y quiere que le diga una cosa, hay veces tan mentiroso decir eso, porque ni siquiera lo creemos. Es que es la voluntad del Señor, cuando es para otra persona, pero cuando es para mí. Y entonces cuando yo tengo que decir que me dio un garrotazo el Señor, y yo tengo que decir, es tu voluntad, Señor, cuando hay veces decimos todo lo contrario. Y este hombre viene y le dice, sí, que estás pura vida, caminamos de la mano tú y yo, creemos lo que tú, yo creo lo que tú crees. Eso es lo que este hombre le está diciendo a Jesús. Y vuelvo a repetir, hay gente en las iglesias que caminan así con el Señor, yo estoy de acuerdo contigo, Señor, todo lo que tú quieras. No me toques, toca al vecino, porque ese que se lo lleve el diablo, pero a mí no. Y este hombre se acerca y le dice, Señor, verdad has dicho. Vuelvo a repetir, hermano, es interesante porque es como decir, y repito, estoy de acuerdo contigo, Señor, pero así quiero caminar. Estando de acuerdo contigo, yo sé que tú eres el Salvador, yo sé que tú eres el Señor, yo sé que tú eres el sanador, yo sé que tú eres todo, Señor, pero dame un chancecito, dame un poquito más para jugar mi vida, para hacer lo que yo quiero. Y este hombre está diciendo eso, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Y recuerda que al principio yo le dije, hermano, en esta mañana, que íbamos a ver cómo este hombre pretende caminar con el Señor sin el Señor. Y en esta mañana, el último versículo, el verso 34 en su Biblia. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, lo lamento, lo lamento, lo lamento, lo lamento. Pero aunque estés de acuerdo conmigo, no caminas conmigo. Aunque te guste la religión evangélica o los evangélicos o la eclesiología de los evangélicos, no caminas conmigo. Aunque te guste yo, pero no caminas conmigo. Eso es lo que Jesús le está diciendo en el verso 34. En el verso 34, viendo que había respondido sabiamente, Jesús alaba a este hombre porque dice que respondió sabiamente, de acuerdo a él, de acuerdo al hombre, pero no de acuerdo al Señor. Por eso es cuando él le dice, lo lamento, puedes estar de acuerdo conmigo, pero si no caminas conmigo, como dice el Evangelio de San Mateo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. Eso dice el Señor, no lo digo yo. Y a veces la gente cree que yo puedo estar de acuerdo con el Señor en algo, pero al otro lado puedo no estar de acuerdo con el Señor. Estoy de acuerdo mientras me convenga. Y cuando no me conviene, entonces no camino con el Señor, no me gusta. Porque lo que Él pide, no me gusta. Y entonces el Señor le dice en el verso 34, no estás lejos del reino de Dios. O sea, el pobre hombre le dieron por la pura cabeza. No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo?
no lograste entrar. No lograste entrar. Porque si Jesús hubiera aceptado la filosofía de pensamiento de este hombre, él le hubiera dicho: estás en el reino de Dios. Quiero que usted note bien lo que le está diciendo. Si Jesús hubiera aceptado la filosofía de este hombre, el pensamiento de este hombre, el concepto de este hombre de Jesús, Jesús mismo le hubiera dicho en el verso 34: estás en el reino de Dios. Pero él claramente le dice: no estás lejos del reino de Dios. O sea, no llegaste, no pudiste entrar, te falta todavía. Por eso es que nosotros los cristianos, hermanos, en esta mañana tenemos que entender que nuestro compromiso con el Señor tiene que ir más allá de un saber y aún de tener opiniones muy sabias y muy correctas y tener pensamientos muy buenos con respecto al Señor y estar de acuerdo con el Señor en algunas cosas de la Biblia. Y qué maravilloso cuando uno lee la Biblia y encuentra versículos maravillosos y dice: qué belleza eso que está aquí, está increíble lo que está aquí en la Biblia, es una belleza el pensamiento del Señor, el pensamiento del Dios Padre Todopoderoso, qué maravilloso, pero nada más. No caminamos con eso, nada más nos gusta. Qué bonito es esto. Recuerda, hace unos domingos atrás te enseñamos aquí de las enramadas, ¿verdad? Cuando estaba Pedro, Juan y Santiago allá en el monte y se transfigura el Señor y aparece Elías y Moisés, y Pedro se apresura a decirle al Señor: ¡qué lindo! Hagamos 3 enramadas. Así hay un montón de gente. Aquí el Señor está repitiendo el mismo tema, está hablando de la misma situación del ser humano en su corazón. ¡Qué lindas son las cosas de Dios! Pero nada más. No camino. Porque también el Señor da cosas bonitas, pero exige de nosotros. Por eso el Señor le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y ahí se acabó la discusión. Ya nadie le preguntaba nada más al Señor. ¿Y sabe por qué no le preguntaban más? Porque se acabaron los argumentos. Porque hay un momento en que el ser humano se le acaban los argumentos. Hay un momento en que podemos discutir y hablar con Dios y enojarnos con Dios y pelear con Dios, pero se acaban los argumentos. Porque Dios nunca se le van a acabar sus principios, su sabiduría, su enseñanza, su palabra, pero nosotros sí. Y este hombre llegó con una buena intención, disfrazada. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y lo que recibió en respuesta, hermano, le puedo asegurar que le hizo pensar seriamente si estaba realmente en las cosas del Señor. Y en esta mañana la idea es que usted y yo pensemos: sí, nos gustan las cosas de Dios, claro que sí, qué bonitas. Como llegó este hombre, Señor, y el Señor le responde: amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma, cuerpo, etc. Y el Señor le dice: está bien, está muy bonito todo eso, Señor. Y hasta el hombre alaba al Señor, ¿verdad? Usted lo ve ahí en el verso 32, él alaba al Señor. Pero no es así. No es así. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que no basta eso. Perdón, no basta eso. Hay mucho más. Y yo quiero que usted piense en esta mañana, para finalizar, hasta dónde usted le gustan las cosas del Señor, camina en las cosas del Señor. Y estamos dispuestos, hermano, no para estar lejos del reino, como dice en el verso 34, sino para estar dentro del reino, para ser parte del reino y no ser lejanos del reino. Usted tiene tiempo de caminar en las cosas del Señor y tal vez dice: bueno, yo quisiera saber si estoy dentro del reino. Lo primero que tiene que revisarse es: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde nuestra mente? ¿Y dónde nuestras fuerzas? ¿Dónde están? ¿A qué estamos dando todo esto? Parte de nuestra vida. El corazón, el alma, la mente, las fuerzas. ¿A quién se lo estamos poniendo en disposición? Usted tiene que pensar en eso. Y finalizo diciéndole: si Cristo no es su Señor,
Si Él no es tu Salvador, no eres salvo. Usted tal vez dice, ¿cómo se atreven a decir que no somos salvos si no tengo al Señor? No porque nosotros lo digamos, es porque la Biblia lo enseña. Es una enseñanza bíblica. Toda esta gente se acercó a Jesús con una intención equivocada, pero tal vez en el fondo querían saber porque estaban enredados. Y hay gente que está enredada en este mundo, y hay gente en las iglesias evangélicas que está enredada. Acérquese al Señor, pregúntele al Señor, lea la Biblia, ore, busque al Señor de todo su corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Póngase de pie, por favor, en el nombre del Señor en esta mañana.